coreano. Realmente vengo de Corea, pero nací en Madrid, donde crecí. Crecí en una iglesia en el sur de Madrid, donde pude entender, escuchar el Evangelio, que realmente ha cambiado mi vida. Y es el mensaje que hoy les quiero transmitir. Brevemente me gustaría que pudieran buscar la palabra de Dios y acompañarme en la lectura en Mateo 16, del 13 al 20. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Es la confesión que Pedro hizo, que deseo que realmente sea la confesión de esta iglesia, la iglesia y la confesión de cada uno de los hermanos que hoy están aquí conmigo. Amén. ¿Lo han encontrado en sus Biblias? ¿Lo han encontrado? Digan amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El título del mensaje que hoy les quiero compartir es: ¿y tú por qué crees en Jesús? Es una pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué crees en Jesucristo? Podemos ver que Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Donde sus discípulos contestan: hemos oído que muchos creen que tú, Señor, eres como Elías, porque realmente tienes poder y vemos que Dios obra junto contigo haciendo milagros. Jesús tenía una parte como Elías. Era como Elías, pero no era Elías, ¿verdad? Otros dicen que eres como Jeremías, como Juan el Bautista, trayendo un movimiento social, cambiando la sociedad, como Jeremías, orando y llorando por los necesitados. Otros dicen que eres una religión más, alguno de los profetas, un religioso más en esta época. Así veían a Jesús, así creían muchos en Jesús. Muchos seguían a Jesucristo, porque siguiéndole podían ver milagros, porque siguiéndole podían comer de los panes y los peces, porque podían ver muchas señales. Entonces Jesús hizo una segunda pregunta. La gente, la multitud, así piensa de mí, pero ustedes, vosotros que sois mis discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Por qué creen en Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? En ese momento Pedro, lleno del Espíritu Santo, confesó: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contestó: bienaventurado eres, bendecido eres, Pedro, significa. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro fue bendecido? ¿Por qué Pedro recibió esta bendición de las que hemos leído en el día de hoy?
Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto que tú confiesas hoy de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es porque has ido a la escuela y lo has aprendido. Esta confesión, si realmente es tu confesión, no lo has hecho porque lo has oído, sino porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Amén. Eso es gracia, hermano. Por eso eres bendecido. Porque tu confesión es que Jesús es el Cristo. No que Jesús es alguien que simplemente puede cambiar una realidad o puede obrar un milagro en mi vida, sino que Jesús es el Mesías, el que había de venir a solucionar el problema del hombre. Porque puedes confesar que Jesús es la respuesta de Dios al hombre, eres bendecido. Amén. Y esto es dado por Dios a tu vida. ¿Qué más dijo Jesús? Que tú eres Pedro. Y que sobre esta confesión, sobre la confesión de que tú crees que Jesús es el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Amén. No está hablando del lugar de reunión. Está hablando de tu vida. De cada uno de vosotros que sois la iglesia de Dios. Porque no sabéis que habéis recibido el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en ustedes. 1 Corintios 3:16. Dios en esta época os ha llamado como la iglesia. Y sobre esta confesión que tiene la iglesia, sobre esta confesión que tenéis cada uno de vosotros de que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios al hombre, Dios edifica sus vidas. Amén. Dios edifica sus vidas sobre esta confesión. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, la oscuridad no obrará más cuando tengo la confesión que Jesús es el Cristo. Porque es la autoridad que se nos ha dado en Cristo, que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Cuando tengo la confesión de que Jesús es el Cristo, Dios te entrega la llave del reino de los cielos. Amén. La respuesta a la oración. Es en el nombre de Jesucristo cuando oramos que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Yo hoy, al llegar aquí, me he dado cuenta que he recibido una respuesta a mi oración. Al conocer al pastor, a la pastora, a través de Oliver, al conocer la obra que se está levantando aquí en Cuenca y en los pueblos de alrededor, es una respuesta a la oración. Por gracia de Dios, yo pude llegar a esta conclusión y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento me di cuenta, España no necesita otra cosa sino el nombre de Jesús. Porque el problema de España es un problema espiritual. Solo Cristo es el único que puede solucionar ese problema. Hoy veo que hay una iglesia que tiene ese corazón. Que Dios está obrando a través de una iglesia aquí en Cuenca para que este nombre de Jesucristo sea predicado. Amén. Para mí es una respuesta a la oración. En el momento que la palabra de Dios empieza a entrar en tu vida, la obra de Dios empieza a levantarse. Amén. ¿Por qué crees en Jesús? Para mí esta pregunta era una pregunta a la que no le podía dar una respuesta. Yo crecí en una familia creyente. Desde que era bebé fui a la iglesia. Yo no recuerdo un comienzo de cuando empecé a ir a la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Con mi mamá, mi hermano, mis hermanas, iba al culto cada domingo. Crecí en la escuela dominical. Crecí conociendo la historia de Noé, la historia de Moisés, la historia de José. Por supuesto, creyendo en Jesús, a quien cantábamos, alabábamos y decíamos que era nuestro Salvador. Y así lo creía. Para mí, creer en Jesús era algo bueno. Fui creciendo, incluso
pensaba, no es algo bueno solo para mí, sino que sé que es la respuesta que otros también necesitan. Pero ahí es cuando se complicaba un poco la cuestión. ¿Por qué necesitarán a Jesús? Yo que crecí en España, pensé que yo era cristiano porque nací en una familia cristiana. Mi amigo del colegio, que se llamaba Mohamed, era musulmán porque nació en una familia musulmana. Pero en realidad, ese Cristo que ha salvado mi vida, también lo necesita mi amigo Mohamed. Lo necesita todo el mundo. Pero yo no entendía esto. ¿Por qué ha de ser Jesús en mí? ¿Cuál es mi problema? Que Dios mismo tuvo que hacerse hombre y venir a morir en la cruz. Sé que Él vino, que Él murió por mis pecados, que Él murió por mí en la cruz. Pero ¿por qué su muerte y su resurrección realmente es la respuesta a mi vida? Yo no entendía eso. Crecí, llegó la etapa de ser adolescente, me gustaba el tiempo de la alabanza, donde también recibía gracia, donde también podía levantar mis manos y decir: Jesús, te amo. Sabía que era la respuesta de Dios, pero lo que no conocía es por qué Jesús era la respuesta. Yo tenía esa convicción de que era Jesús y que es Jesús quien otros también necesitan. Pero ¿cuál es mi problema? Que Jesús tuvo que venir a esta tierra a morir por mí, porque su muerte y su resurrección es respuesta a mi vida. Yo no entendía la condición en la que yo estaba. Veo la sociedad, veo el mundo, y continuamente los suicidios aumentan. Cada vez hay más personas con problemas mentales. ¿Quién podrá solucionar eso? ¿Algún político? ¿Algún intelectual? ¿Quién podrá? ¿Algún empresario? ¿Quién podrá solucionar este problema? Solo aquel que conoce cuál es el problema del hombre. En otras palabras, solo aquella iglesia que puede confesar que Jesús es el Cristo. Amén. Yo un día entendí esto. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre sufre? Este sufrimiento es algo que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina o la educación puede solucionar. Mirad la época en la que vivimos. Estamos aquí sentados unos pocos y otros muchos a través de las redes sociales, en otros lugares del mundo. Vivimos en una época donde la tecnología, la ciencia, la medicina, todo evoluciona. Ahora con una pastillita te solucionan una enfermedad en 2-3 días, que antes era causa de muerte hace muchos años atrás. La medicina, la ciencia, la tecnología, todo ha evolucionado. Los sistemas de educación, todo ha evolucionado. Pero ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué cada vez hay más personas con depresión, ansiedad y los suicidios aumentan? El hombre se esfuerza. Hay muchos libros de autoayuda. Se esfuerza en buscar una respuesta. Algunos en la religión, algunos en las buenas obras, algunos trayendo un cambio en su estilo de vida, algunos en sus estudios trayendo un éxito académico para sus vidas, pensando que ahí van a encontrar una felicidad o una respuesta. Pero donde vemos que muchos, aun alcanzando sus metas, no llegan a evitar o escapar de este sufrimiento. ¿Cuál es la razón? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es espíritu. Juan 4:24. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Quiere decir que no es
algo visible, palpable, en el sentido material. No está a la vista, sino que es espíritu. Que Dios nos creara a su imagen y semejanza, quiere decir, con la misma esencia que es Dios, Dios creó al hombre. Eso es el espíritu, porque Dios es espíritu. Dios dio de su espíritu al hombre, de tal forma que el hombre podía estar junto con Dios y de esta forma ser felices. En el principio, Dios sopló ese aliento de vida en el hombre. Ese espíritu, dio de su espíritu para que el hombre se volviera ser viviente. Génesis 2:7. Y el hombre era feliz porque estaba junto con Dios. Así como el hombre disfruta de que está junto con Dios, puede ser feliz. No solo eso, sino que disfruta de las bendiciones que Dios le dio. Sojuzgar la tierra, llenarla, fructificarla. El hombre disfrutaba de esta bendición, así como disfrutaba de que estaba junto con Dios. De igual manera que el pez fue creado para vivir en el agua, el hombre fue creado, dado con el espíritu para vivir junto con Dios. Amén. ¿Qué ocurre si cogemos un pez y lo echamos aquí en el suelo? Morirá. ¿Por qué? Porque Dios no lo creó para vivir en el suelo. Lo creó con aletas, con escamas para poder respirar debajo del agua y nadar en el agua. De igual manera Dios creó al hombre con espíritu para que estuviera junto con Dios. Por eso es el hombre que al disfrutar está junto con Dios. Por eso es así que el hombre, según disfruta de que está junto con Dios, el hombre vive, el hombre tiene salud, el hombre conquista, tiene victoria y felicidad. Dios dio un pacto al hombre. Cuando era feliz estaba junto con Dios. De todo el árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Todos conocemos la historia. En Génesis 3, Adán y Eva comieron de ese árbol. Ahí comenzó el problema en todo hombre, en el hombre. Comenzó ese problema fundamental que de generación en generación ha venido hasta hoy. Ese problema que comenzó en el primer hombre, hoy día influye en todo el mundo. El hombre comió de ese árbol. ¿Cuál fue el resultado? No comas de este árbol, porque si de él comieres ciertamente morirás. Al comer de ese árbol, su espíritu murió. El hombre siguió vivo, ¿verdad? Adán y Eva siguieron vivos físicamente. Su espíritu quedó muerto. Es la muerte espiritual que vino al hombre. ¿Qué significa eso? Parecía que seguía vivo, pero el espíritu de Dios que estaba en ellos los abandonó. Quedaron separados de Dios a causa del pecado. Ese es el problema fundamental que está en todo el hombre. El hombre quedó separado de Dios. El hombre que fue creado para estar junto con Dios quedó separado de Dios. El pez salió del agua. El hombre quedó separado de Dios. Murió espiritualmente. Por eso no importaba todo lo que hiciera, cuánto se esforzara, no podía encontrarse con Dios, porque su espíritu está muerto. Dios es espíritu. Mi espíritu está muerto, no puedo ir a Él. Quedé separado de Dios. No solo eso, entró el pecado a la vida del hombre, trayendo condenación y destrucción. Aquel que está en pecado, dice 1 de Juan 3:8, aquel que está en pecado pertenece al diablo. El hombre quedó separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la autoridad de Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El que tiene la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que están bajo estos tres estados. Así quedó el hombre, porque quedaron separados de Dios. El hombre intenta sobrevivir de alguna forma, buscando sus propios métodos, viviendo la vida mirando solo el yo.
lo mío, mi propio éxito, ha perdido el rumbo por completo. Por eso vive con aflicción, sin encontrar una respuesta. Sufre más y más. Aunque cambian su realidad, aunque le ascienden en el puesto de trabajo, aunque de repente ganan una economía, o aunque consiguen sus propios objetivos y metas, el hombre no es feliz. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál será el deseo de Dios? La salvación. Salvar al hombre. Restaurar esa imagen de Dios en el hombre, para que nuevamente el hombre pueda disfrutar de estar junto con Dios y ser feliz. Por eso, nada más cometer el pecado, ¿qué dijo Dios a Adán y a Eva? La simiente de la mujer, aquel que nacerá solo de la mujer, Cristo, vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo salió el pueblo de Dios de Egipto? Muchos milagros se levantaron, pero ninguno de ellos sirvió. En el momento que pusieron la sangre del cordero en las puertas, Dios quebrantó toda condenación y fueron libres de Egipto. ¿Qué es Egipto? El Egipto espiritual, ¿qué es? La oscuridad. ¿Quién es Faraón? Satanás. El pueblo de Dios sin Cristo, sin esa sangre, viviendo oprimido en sufrimiento, bajo esa autoridad, ni unos milagros ni otros. Nadie podía liberarlos de esa autoridad. En el momento que pusieron la sangre del cordero en los marcos de la puerta, Dios hizo el milagro a través del cual Satanás fue derrumbado. Cedió por completo, liberando a su pueblo. En Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, quien su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Recuerdan el título de hoy? ¿Y tú? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que vino a hacer a tu vida? ¿Cuál es tu problema? Que Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz. El deseo de Dios es la salvación de las almas. ¿Cuál es su método? Envió a su Hijo, Cristo. Como dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme está escrito en las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Yo estaba muerto espiritualmente, separado de Dios. Es la condición en la que está el hombre cuando nace. Por eso necesita recibir a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo que se hizo hombre y vino a esta tierra para salvar al hombre. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se volvieron hijos de Dios. Eso significa que porque has creído no puedes para Dios. Significa que antes no éramos hijos de Dios. Era la condición del hombre. Cuando creíste en Él, cuando creíste en su nombre y le recibiste, Dios te da esa bendición, esa autoridad de hacerte hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Estaba separado de Dios. ¿Qué quiere decir? Como he dicho, mi espíritu murió. Ya solo me queda carne y hueso. No puedo hacer nada espiritualmente por mí mismo para encontrarme con Dios. Por eso Dios mismo vino a esta tierra, haciéndose hombre, semejante al hombre, para que el hombre pudiera encontrarse con Dios. Como mi espíritu, yo en espíritu no puedo ir a Dios, es Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra para que el hombre pudiera encontrarse con Él. ¿Quién es Él? Jesús. Él mismo dijo, ¿quieres venir al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron,
aquellos que tienen su nombre, Dios le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque estaba separado de Dios. Vino para ser camino, a través del cual pueda encontrarme con Dios y solucionar este primer problema que hay en todo hombre. Llevo 16 años viviendo en Corea del Sur. ¿Sabéis qué es lo que he descubierto? Que en Corea tienen el mismo problema. Que en Venezuela tienen el mismo problema. Que en México, en África, en Oceanía, en Europa, tienen el mismo problema. Han de estar junto con Dios, pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrarme con Él? Si estuviera en Perú, iríamos todos a Perú. Pero Dios es espíritu. No está en un lugar concreto, en una localización. Es espíritu. Yo soy carne. No puedo encontrarme con Él. No hay camino para encontrarme con Él. Por eso vino a nuestro encuentro. Eso es el Evangelio. Amén. Porque estaba separado de Dios, vino a ser camino para que me pudiera encontrar con Dios. De esta forma solucionar el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? El pecado. Yo pensaba que soy pecador porque he pecado. Un día pude entender que nací pecador. Que hay un pecado más allá del que yo cometa con mis acciones, con el que nazco, que influencia incluso más en mi vida. Es el pecado que cometió Adán y Eva, a través del cual todas las generaciones nacen bajo la condenación del pecado. El pecado que está en el hombre. Entonces me di cuenta que no soy pecador porque he pecado, sino que peco porque soy pecador. Por eso necesito a Cristo. Amén. Él vino a morir por todos mis pecados del pasado, presente y futuro. Amén. Por eso aquellos que están en Cristo Jesús ya no vienen a condenación por el pecado, porque Él murió por todos tus pecados. La ley de vida que hay en Cristo Jesús, porque crees que Él murió por tus pecados, eres libre de toda condenación del pecado y de la muerte. Amén. Él, al morir en la cruz, murió por todos tus pecados y al resucitar te dio vida eterna. Amén. Cristo solucionó el problema del pecado. Amén. Ese problema que tú no podías solucionar. Él vino a morir por tus pecados. Amén. Y tercero, hay un ser espiritual, Satanás, quien viene a matar, robar y destruir, quien tiene la autoridad del aire, el príncipe de este mundo, quien está operando en la vida del hombre, que estaba separado de Dios bajo la condenación del pecado. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Él vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Él es el Cristo. Amén. Él vino como Rey de Reyes, Amén. como verdadero Rey. Vino con toda autoridad para quebrantar toda la autoridad de Satanás que estaba influenciando y obrando en tu vida. Yo me di cuenta de esto un día. Y vi que en Corea viven de forma diferente. Comen mucho más arroz que nosotros. Entran en las casas descalzos. Tienen una diferente cultura. Unos diferentes estilos de vida. Pero el problema del hombre es solo uno. Es el mismo en todos los lugares. Me di cuenta que su respaldo espiritual, su problema espiritual es el mismo en todo hombre, igual que el mío, que he nacido en Madrid. Me di cuenta que su respaldo nacional era diferente. Su cultura, la mía. Su entorno familiar, su circunstancia familiar, la mía. Parece que son diferentes. La educación que han recibido ellos y yo puede que sean diferentes. Incluso valores que se nos ha ido inculcando a través de la sociedad o la cultura del país en el que vivimos. Pero que el respaldo espiritual es el mismo. Las heridas con las que una persona puede crecer desde su niñez serán diferentes a las mías.
porque su situación familiar es diferente. Hoy, muchos de ustedes que han venido desde bien lejos, desde Latinoamérica, parece que tengamos un respaldo nacional, familiar diferente. Y es verdad, circunstancias diferentes, pero que son guiadas o nacen de un trasfondo espiritual donde estábamos separados de Dios, en pecado y bajo la obra de Satanás. Por eso vino Jesucristo, para solucionar este problema fundamental que está en todo el mundo, pero que no podemos solucionar por nosotros mismos. Por eso Cristo, y solo Cristo, es la respuesta a todo el mundo. Amén. Dios, al mirar la condición en la que quedó el hombre, ¿qué envió? Su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Jesús, quien es el Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En primera de Juan 3:8, Él vino a deshacer las obras del diablo en tu vida. En Romanos 10, del 9 al 10, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree con el corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? El deseo de Dios es la salvación. Que esa imagen de Dios sea restaurada en ti. El método, Cristo, su Hijo, quien es Jesús. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? Yo solo una vez llegué a creer en esto. Pude hacer esa confesión de lo que os he hablado. Entendí la confesión que Pedro hizo y esa confesión, por gracia, se volvió mi confesión. Y Dios ha abierto la puerta, al igual que lo hizo en el libro de los Hechos, a 15 naciones. Y ha comenzado su obra de la evangelización del mundo. Yo me congregaba en una iglesia pequeñita en el sur de Madrid, pero simplemente pude hacer esa confesión y Dios ha abierto la puerta para que ese evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Por qué? Vosotros que sois mis discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles lo que os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí para que podáis creer en ellos. Para que podáis cumplir con Él, yo estaré con vosotros hasta el último. Solo confiesa que Jesús es el Cristo. Sobre toda situación, todo problema sobre tu vida, Jesús es el Cristo y Él edificará la iglesia. Simplemente llegué por gracia de Dios a hacer esa confesión y Él continuamente ha abierto las puertas para que pueda predicar el Evangelio. No solo eso, sino que a través de mi vida, allá donde voy, no solo ha abierto las puertas, sino que ha preparado al discípulo que pueda predicar que Jesús es el Cristo. ¿Cuál será el obrero que Dios usa? Aquel que conoce realmente cuál es el problema del hombre y que puede compartir la respuesta que Dios da al hombre. ¿Dónde estará el interés de Dios? ¿A quién estará mirando Dios? Aquel que tiene esa respuesta. Al ver el eunuco de Etíope que había de recibir la salvación y que había de convertirse en una persona importante para llevar el Evangelio a África, ¿a quién enviaré a este etíope que no entiende lo que está leyendo? Felipe, ven aquí. Tú que tienes el Evangelio, tú que conoces que Jesús es el Cristo, aquí tienes el etíope. El conocer el plan de Dios es la mayor respuesta para mi vida. El conocer el deseo de Dios es la mayor bendición para la iglesia. Por eso, como dije en la mañana y también el pastor hoy ha recordado, no hay otro plan de Dios para tu vida. Primero, que recibas la salvación. Segundo, que a través de su vida otros reciban la salvación. Para
conocer cuál es el problema del hombre, por qué necesitan creer en Jesucristo. He de prepararme para realmente poder explicar por qué necesitas a Jesucristo. En Corea del Sur pude conocer a una hermana de Guatemala. Enseguida empezamos a tener muy buena amistad. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrarse en Corea del Sur con alguien que habla español. Además era pastor. Ella me decía, he estado orando porque no sé dónde congregarme cada vez que he ido a una iglesia, no entiendo nada. Y Dios ha puesto cerquita de mi casa a un pastor que encima habla español. Después de estar un tiempo con ella, trabajando y compartiendo la palabra, yo le preguntaba, hermana, ¿por qué Jesús? Pastor, tú eres pastor. ¿Por qué crees en Jesús? Pues tú sabes, pastor. Bueno, no usted, tu vecina. ¿Necesita Jesús? Claro, pastor. ¿Por qué necesita Jesús? Explícame por qué ella necesita Jesús. No sé. Pues porque Él es el Salvador, el Hijo de Dios. La respuesta es el hombre. Pero eso no va a ser respuesta para esta vecina que nunca ha oído de ese Jesús. ¿Cuál es su problema? Que Dios tuvo que venir a morir en la cruz. ¿Por qué necesita creer en Jesucristo? En Marcos 16, del 15 al 20. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Es la única respuesta de Dios al mundo. Para ello, como no podéis por vosotros mismos, recibir la llenura del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Primeramente en mi vida, ese Jesús, quien es el Cristo, ha de ser la respuesta a mi vida. Para poder yo ser testigo en mi vida, en mi familia, en Cuenca, después en los pueblos de alrededores, después en otras provincias, en toda España y el mundo. Hasta la última de la tierra. Ese último de la tierra que parece que está lejos, está en ti. El comienzo del último de la tierra está hoy en tu confesión, iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué creen en Jesús? En Juan 6 podemos ver el milagro de los panes y los peces, que todos conocéis muy bien. Como Jesús con unos pocos panes y peces los multiplicó para que 5.000 hombres, sin contar a las mujeres, porque en aquella época no contaban a las mujeres. Se calculó que había 5.000 hombres más las mujeres y los niños serían 7.000, 10.000 personas, no sabemos. Con unos pocos panes, todos ellos comieron y sobraron canastos llenos de comida. ¿Qué quería hacer esa gente después de tener la barriga llena? Hagamos a Jesús nuestro Rey. ¿Por qué? Porque creyeron que Él era el Cristo. No sé quién será este Jesús, pero si puede multiplicar los panes y los peces, hagámosle nuestro Rey y ya no nos preocupamos de la comida nunca más. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Alguien que puede cambiar su realidad? ¿Por qué hoy están aquí? Vamos al culto a ver si Dios obra el milagrito y cambia a mi esposo o a mi esposa. Vamos a dar culto a ver si Dios obra el milagrito y sana mi enfermedad. Vamos al culto a ver si Dios restaura mi economía y puedo vivir mejor. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Elías? ¿Es Jeremías? ¿Es una religión más? Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Amén. Tú eres aquel que había de venir a solucionar el problema del hombre, que el hombre no puede solucionar por sí mismo. No eres como Juan el Bautista, aunque tienes cosas de Juan el Bautista. No eres como Elías, aunque con gran poder, al igual que con Elías, obras. No eres como Jeremías, aunque tienes ese corazón de ayudar al necesitado. No eres una religión más. Tú eres Dios, el que había de venir a solucionar el problema del hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió:
bendecido eres. Pedro, hijo de Jonás. ¿Por qué? No porque lees mucho la palabra, porque has orado mucho, no, sino porque por gracia puedes confesar que Él es el Cristo. Amén. No fue bendecido por otra cosa, sino que porque su confesión fue que Jesús es la respuesta a mi vida. Amén. Él pudo entender por qué había de ser Jesús. ¿Cuál era el problema del hombre? Que Él vino como verdadero profeta. Porque hacía falta un cambio. ¿Qué hacía el profeta en la antigüedad? Guiaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Dios me ha dicho que tenemos que ir por aquí, que tenemos que caminar este camino. A lo largo de la historia de la Biblia podemos ver que Dios levantó, estableció a muchos profetas, pero ninguno de ellos confesó: yo soy ese camino. Levantó a muchos profetas que guiaban al pueblo de Dios por el camino que tenían que caminar, pero solo Jesús dijo: yo soy ese camino. Amén. Si tú hoy crees en mí, el Padre, te encuentras con el Padre. Amén. No solo vino para abrir ese camino para el pueblo con Dios, sino que dio su vida por todos nosotros. Amén. Se sacrificó a sí mismo, el justo por los injustos. Hizo ese sacrificio como verdadero sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? El pueblo de Dios, para el perdón de sus pecados, traían un animal y el sacerdote ponía la mano sobre el animal. Iván con su familia traía un animal al sacerdote. Haz este sacrificio para el perdón de mis pecados. Y el sacerdote decía que los pecados del hermano Iván y toda su familia pasen sobre este cordero, y en ese momento le rajaba el cuello y le mataba. De esta forma, porque la paga del pecado es la muerte, los pecados de Iván, para que Iván no muera y su familia, era ese animal el que moría. Esa es la sangre que fue derramada en la cruz. Esa es la muerte de Jesús. Había de morir. Los católicos no lo entienden. Unas semanas tenemos la Semana Santa y lloran por su muerte, pero es nuestra victoria. Porque en ese lugar había descanso. Cuando vean la muerte de Jesús, piensen que mueren junto con Él. Él hizo ese sacrificio para el perdón de todos sus pecados. Y Él resucitó, venció la oscuridad, aplastó la cabeza de la serpiente, vino a deshacer las obras del diablo que han obrado en mí, en mi línea familiar de generación en generación, atormentando hasta hoy. Aquel que destruyó la obra de Satanás, que murió y me libró de todo pecado y abrió el camino para que me pudiera encontrar con Dios, es el Cristo. Amén. Ese Cristo es Jesús. Amén. Por eso creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Confiésalo en el día de hoy. Jesús es el Cristo. Repítalo. Cristo. ¿Han oído decir María Cristo, Mohamed Cristo, Buda Cristo, Sócrates Cristo? Jesús es el Cristo. Amén. El pueblo de Dios estaba esperando al Mesías, al Cristo. Ese Cristo es Jesús. Por eso hoy creemos en que Jesús es el Cristo. Al creer en Él, ¿qué ocurre? Como verdadero profeta, al recibirlo, Él me guía por el mejor camino. Todos los días, por su muerte en la cruz, me sana con su palabra y me restaura. Amén. Porque Él vino como verdadero rey, quebrantó toda oscuridad que obra en mi vida, en mi campo, en el lugar donde estoy, en mi línea familiar. Ese es el Cristo que nos. Por eso es en el nombre de Jesús que toda rodilla se inclina. Dios puso toda la autoridad en ese nombre. Es en el nombre de Jesús que tenemos la victoria. Es en el nombre de Jesús que podemos conquistar. Entonces, ¿qué hará falta? La iglesia, el obrero, el discípulo,
que puede confesar allá donde esté que Jesús es el Cristo. Amén. Yo en España llegué a estudiar solo el primer curso de la universidad, estudiando marketing. Me gustaba mucho, se me daba bien. Pero por gracia de Dios pude entender cuál es el problema del hombre y por qué había de ser Cristo. En ese momento yo me di cuenta, mi familia, España, el mundo, no está así por falta de marketing. No es que haya poca gente que haga marketing en España y por eso España está así. Por eso mi vecino se suicida o se divorcian o tiene problemas mentales. No es por falta de marketing que la gente tiene desequilibrio mental, emocional. No es por falta de marketing que los niños están sufriendo por la situación familiar. Yo me di cuenta que el problema no era el marketing, sino que en España no había evangelista que pueda confesar que Jesús es el Cristo. Hay muy pocos. Cada vez más. Por eso para mí es una respuesta hoy. No solo una iglesia en Cuenca, sino una iglesia que además está activa y abre mini iglesias en todos los pueblos de toda Cuenca. Las puertas de Hades no prevalecerán. Dios va a hacer la evangelización del mundo ¿a través de quién? A través de aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, la respuesta de nuestra oración. ¿A quién usa Dios? Aquel que tiene la respuesta y conoce quién es Jesús. Cuando tengo esa respuesta, la oscuridad se quebranta. Las puertas del evangelismo se abren. Desde el día que yo puedo confesar que Jesús es el Cristo y lo empiezo a disfrutar, verás como Dios obra en el campo, haciendo su obra, para que este evangelio siga siendo predicado a todas las naciones. Amén. De discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo a discípulo. Jesús dejó 12 discípulos. Esos discípulos hicieron más discípulos, de discípulo a discípulo en 300 años. El evangelio llegó a Roma. ¿Por qué Dios hoy te ha enviado aquí? ¿Porque vengo todas las semanas? Al revés. ¿Por qué Dios hoy habrá enviado a Doñín entonces? Dios quiere traer un cambio en su confesión de fe. Desde hoy vive con la respuesta de Cristo. Desde hoy que tu confesión sea que Jesús es el Cristo. Concluye en Cristo y Cristo será suficiente para su vida, será completo y Dios empezará a usarlo. Entonces, ¿qué oración saldrá de su corazón? Heme aquí. Tú que me has dado la respuesta, tú que me has salvado, heme aquí, úsame. Para ello, nuevamente, ¿cuál es el problema del hombre? ¿De verdad Cristo es la respuesta? Cuando salgo al campo, cuando me encuentro con alguien que me habla de sus situaciones, de sus circunstancias, veo cuál es su problema espiritual y por qué Cristo es la respuesta en él. España necesita el Evangelio. España necesita a Cristo. España necesita la iglesia, que se levante la iglesia, que puede predicar a Cristo. España necesita que se levante el discípulo, el evangelista, la iglesia que conoce cuál es el problema del hombre y la única respuesta de Dios a ese problema. España necesita que se levante la iglesia que puede predicar este mensaje de Jesucristo. Por eso les bendigo en el día de hoy, para que sean la iglesia que levantan los obreros, que pueden predicar este mensaje de que Jesús es el Cristo por toda España. Amén. Dios está abriendo las puertas en varios pueblos. Que es importante que vaya el obrero
que puede predicar que Jesús es la respuesta a tu vida en ese lugar. Amén. Orar por eso. Dios, de verdad, cambia nuestra nación. Que España se vuelva una nación que pueda hacer las misiones. Amén. Que España se vuelva una nación que realmente se levanta para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo aquello que Jesús nos enseñó. Amén. Es mi título de oración. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Si es plan de Dios, me traerá de nuevo. Amén. ¿Qué título de oración hay en mi corazón? Además, la gratitud a Dios por el encuentro con pastores que tienen ese corazón para el Evangelio. Amén. Mi mayor título de oración, Dios, que en esta iglesia se levante el discípulo que puede predicar este mensaje que ha cambiado mi vida y que yo predicaría continuamente si yo estuviera en este lugar. Amén. ¿Por qué? Cuencas como Corea tienen el mismo problema. El problema del hombre es solo uno. Por eso la respuesta de Dios al hombre es solo una. Amén. Dios levanta esa generación que conoce realmente cuál es el problema del hombre y la respuesta. Dios levanta a la iglesia que puede edificar discípulos, obreros que pueden predicar este mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. Os bendigo para que la confesión de Pedro hoy sea su confesión. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este Evangelio. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Pero gracias sobre todo, Señor, porque has guiado nuestra vida a que podamos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Señor, abre las puertas de evangelismo para que podamos confesar y proclamar que Jesús es el Cristo, la respuesta a tu vida en todos los campos de toda España. Bendice, Señor, a esta iglesia, para que de esta iglesia se levante el discípulo, el obrero, que conoce realmente el problema del hombre y la única respuesta de Dios al hombre, quien es Cristo. Señor, que nuestra confesión sea la misma que Pedro hizo al confesar que tú y solo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que tu iglesia sea edificada, que la vida de cada uno de los hermanos sea edificada en este momento, cuando esta confesión se vuelve mi confesión. Señor, gracias, porque has puesto todas las respuestas para nuestra vida en Cristo. Amén. Y tú has venido a nuestro encuentro. Levanta la iglesia que entrena, comisiona obreros que pueden predicar este mensaje de Cristo. Amén. Levántanos como el equipo de evangelismo para poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios, cambia nuestra nación. Dios, cambia nuestra región. Que pueda volverse la nación que hace las misiones. Que pueda volverse la región que realmente salva las almas que habitan en este lugar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén.